¡Buh! Buenos días, compañeros y licenciado. Mi nombre es Kelly Dariel Enamorado. Soy parte del grupo número 1 y el día de hoy me acompañan mi compañera Abby, Dana y Esmeralda. Juntas somos las chicas superpoderosas. No, mentiras. Juntas vamos a exponer acerca de la descripción y control de procesos. Un sistema operativo puede requerir dar soporte a la comunicación entre procesos y la creación de procesos mediante las cuales ayuda a la estructuración de las aplicaciones. El parcial pasado y en los capítulos anteriores aprendimos acerca de qué era un proceso. ¿Qué es un proceso? ¿Lo recuerdan? ¿No? Ok, un proceso es una instancia de ejecución de un programa caracterizado por su contador de programa, su palabra de estado, sus registros de procesos, su segmento de texto, pila y datos y entre otros. En esta exposición aprenderemos acerca de este tema y verán alrededor de la exposición muchos conceptos básicos que les van a ayudar mucho en este segundo parcial. Así que los invito a que pongan mucha atención y pues empecemos con el tema ahora sí en lleno. El tema de la descripción y control de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones en un estado actual y un conjunto de recursos del sistema asociado. También se puede pensar en un proceso como una entidad que consiste en un número de elementos. Los dos elementos esenciales son código de programa. Este puede compartirse con otros procesos que están ejecutando el mismo programa y un conjunto de datos asociados a dicho código. Supongamos que el procesador comienza a ejecutar este código de programa y que nos referimos a esta identidad en ejecución como un proceso. En cualquier instante puntual del tiempo mientras el proceso está en ejecución, este proceso se puede caracterizar por una serie de elementos, incluyendo los siguientes. Número 1, identificador. Un identificador único asociado a este proceso para distinguirlo del resto de los procesos. 2. Estado. Si el proceso está actualmente corriendo, está en estado de ejecución. Y 3. Prioridad. Nivel de prioridad relativo al resto de los procesos. 2. Datos de contexto. Estos son datos que están presentes en los registros del procesador. Cuando el procesador está corriendo, la información del estado de entrada y salida incluye peticiones de entrada y salidas de los pendientes dispositivos. Por ejemplo, una unidad de cinta. Asignados a dicho proceso una lista de ficheros en uso por el mismo, etc. La información de la lista anterior se almacena en una estructura de datos que se suele llamar bloque de control o Process Control Block, que el sistema operativo crea y gestiona. El BCP es la herramienta clave que permite al sistema operativo dar soporte a múltiples procesos y proporcionar la multiprogramación. Cuando un proceso se interrumpe, los valores actuales del contador del programa y los registros del procesador se guardan en los campos correspondientes del BCP y el estado del proceso se cambia a cualquier otro valor, ya sea como bloqueado o listo. Estado de proceso. Para que un programa se ejecute, se debe crear un proceso o tarea para dicho programa. Desde el punto de vista del procesador, él ejecuta instrucciones de su repertorio de instrucciones en una secuencia dictada por el cambio de los valores del registro contador de programa. Un modelo de proceso de dos estados. La responsabilidad principal del sistema operativo es controlar la ejecución de los procesos. Esto incluye determinar el patrón de entrelazado para la ejecución y asignar a los recursos de los procesos. El primer paso en el diseño de un sistema operativo para el control de procesos es describir el comportamiento que se desea que tengan los procesos. A continuación, mis compañeras. Hola, feliz día compañeros y ingenieros. A continuación yo voy a presentarles el tema creación y terminación de procesos. La creación de un proceso
es cuando se está gestionando un proceso y se hace la estructura de datos y luego mediante esto se manejan los recursos para, mediante la memoria principal, nosotros reservamos el espacio. Aquí es donde se crea un nuevo proceso. Tenemos también 4 eventos comunes que llevan a la creación de un proceso. Por ejemplo, el nuevo proceso de lotes. El sistema operativo dispone de un flujo de lotes de archivos y luego podemos trabajar con ese lote de archivos. Tenemos la sesión interactiva. Un usuario desde un terminal puede entrar al sistema. Siguiente, creado por un sistema operativo para proporcionar un servicio, es cuando el sistema crea un usuario que nos permite, sin que nosotros nos demos cuenta, ejecutar una actividad. Por ejemplo, cuando hacemos la ejecución de una impresión. El siguiente es creado por un proceso existente. Por motivos de modularidad o para explorar el paralelismo, un programa de usuario puede ordenar la creación de un número de procesos. Tenemos también a continuación las razones para la terminación de un proceso. Por ejemplo, finalización normal. El proceso ejecuta la llamada del sistema operativo para indicar que ya finalizó su ejecución. Siguiente, límite de tiempo excedido. El proceso ha ejecutado más tiempo del especificado en un límite máximo. También tenemos memoria no disponible. Esto significa que el proceso de memoria requiere más de la proporcionada por el sistema. También tenemos error de protección. El proceso se trata de un recurso, por ejemplo, un fichero al que no tiene permitido acceder o trata de utilizarlo o forma no propia del ejemplo. Entre muchos otros, por ejemplo, tenemos el error aritmético, que es cuando le estamos indicando hacer un proceso de cálculo por cero. Y esto no lo puede almacenar números muy grandes de los que representa el hardware. También tenemos el modelo de proceso de 5 estados. Por ejemplo, está ejecutando. El proceso está actualmente en ejecución. Para este capítulo asumimos que el computador tiene un único procesador. Tenemos también listo, un proceso que se prepara a ejecutar cuando se tenga la oportunidad. Bloqueado, un proceso que no se puede ejecutar hasta que se cumpla un nuevo determinado o complemente una operación de entrada y salida. Nuevo, un proceso que se acaba de crear y aún no ha sido emitido por los grupos de procesos ejecutables. Saliente, un proceso que ha sido liberado del grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo debido a que ha sido detenido o que ha sido abortado por alguna razón. También les explicaré un poco acerca de los procesos suspendidos. Tenemos, por ejemplo, se encuentran en estado suspendido listo. El proceso está en memoria principal para su ejecución. Bloqueado significa que el proceso está en memoria principal y esperando un evento. Bloqueado suspendido, el proceso está en el almacenamiento secundario y esperando un evento. Tenemos también listo y suspendido. El proceso en almacenamiento secundario, pero está disponible para ejecución tan pronto como sea encargado en la memoria principal. Modelo de transacciones importantes. Aquí viene mejor definido las partes de bloqueado y suspendido y listo. Bloqueado, suspendido. Significa que si no hay procesos listos, entonces al menos de uno de los procesos bloqueados se transfiere al disco para hacer otro proceso que no se encuentra bloqueado.
Tenemos también bloqueado, suspendido, listo, suspendido. Un proceso en el estado bloqueado, suspendido se mueve al proceso listo, suspendido, cuando se mueve el evento que estaba esperando. Listo, suspendido, listo. Cuando no hay más procesos en memoria principal, el sistema operativo necesitará traer uno para continuar en la ejecución. Y por último, listo, listo, suspendido. Normalmente el sistema operativo preferiría suspender procesos bloqueados que un proceso listo. También les voy a explicar acerca de las razones para la suspensión de un proceso. Tenemos el swapping, que significa intercambio. El sistema operativo necesita liberar suficiente memoria principal para traer un proceso en el estado de ejecución. Descripción de proceso. El sistema operativo controla los eventos dentro del computador y planifica y activa los procesos para su ejecución por el procesador, reserva los recursos de los mismos y responde a las solicitudes de servicios básicos de los procesos de usuario. Fundamentalmente se piensa que el sistema operativo, como la entidad que gestiona, es uno de los recursos del sistema por parte de los procesos. Estructuras de control del sistema operativo. Si el sistema operativo se encarga de la gestión de procesos y recursos, debe de disponer de información sobre el estado actual de cada proceso de recursos y el mecanismo universal para proporcionar esta información es el siguiente. El sistema operativo construye y mantiene tablas de información sobre cada entidad que gestiona. Las tablas de memoria que se usan para mantener un registro de la memoria principal, que significa real, como la secundaria virtual. Parte de la memoria principal está reservada para el uso del sistema operativo. El resto está disponible para el uso de procesos. Las tablas de memoria deben de incluir la siguiente información: las reservas de memoria principal de los procesos, las reservas de memoria secundaria de los procesos, todos los atributos de protección que restringen el uso de memoria principal y virtual, de forma que puedan acceder a ciertas áreas denominadas compartidas. La información necesaria para manejar la memoria virtual. Gracias por su atención. Buen día, ingeniero y compañeros, mi nombre es Ana Martínez y en esta ocasión les voy a hablar sobre las estructuras de control de proceso. En las estructuras de control de proceso es donde se decide qué información se manejará en el sistema operativo. Paso número 1 en la estructura de control de procesos es conocer dónde están localizados los procesos. Como paso número 2, debe conocer muy bien los procesos que desea cuestionar. Ahora hablemos del bloque de control. En el bloque de control la información se debe dividir en 3 categorías, como ser información de control de proceso, identificación del proceso y por último información del estado del procesador. Muchos procesadores nos dan al menos 2 modos de ejecución. Estas instrucciones se pueden ejecutar de modo privilegiado únicamente. Ahora surge la interrogante, pero ¿cómo el procesador puede saber en qué modo se está ejecutando y cómo puede modificar? La respuesta para esto es que existe típicamente un bit el que nos dice de qué modo se está ejecutando. Ahora los pasos de cómo se crea un proceso. Número 1. Asignar un identificador del proceso único al proceso. Número 2. Reservar espacio para el proceso. Número 3. Inicialización del bloque de control de proceso. Número 4. Establecer los enlaces apropiados. Número 5. Creación o expansión de otras estructuras de datos. Ahora de que ya vimos los pasos para crear un proceso, hablaremos de cómo cambiar de proceso. La operación de cambio de proceso puede parecer sencilla. Primero, para este proceso consideremos las interrupciones del sistema. Hay 2 tipos de interrupciones del sistema. Una denominada de manera sencilla interrupciones y otra denominada traps. El control se transfiere inicialmente al manejador de interrupción. Este realiza determinadas tareas internas y luego salta a una rutina del sistema operativo encargada de cada uno de los tipos de interrupción en particular. Como ejemplo tenemos la interrupción de reloj, interrupción
ES y fallo de memoria. Ahora, ¿cómo es la ejecución del sistema operativo? El sistema operativo funciona de la misma manera que cualquier software, en el sentido de que un sistema operativo es un conjunto de programas ejecutados por un procesador. Y número 2, el sistema operativo con frecuencia cede el control y depende del procesador para recuperar dicho control. Bueno, hasta aquí es mi parte y que tengan... Buen día a todos, vengo a hablarles acerca de la gestión de procesos en Unix CBR4. Night System B hace uso de una gestión de procesos simple, pero muy potente, que es fácilmente visible a nivel de usuario. Unix sigue el modelo mostrado en la figura 3.15b, en la cual la gran mayoría del sistema operativo se ejecuta dentro del entorno del proceso. De esta forma se necesitan dos modos, usuario y núcleo. Estado de los procesos. En los sistemas operativos Unix se utiliza un total de 9 estados de proceso: ejecutando en memoria, ejecutando en núcleo, listo para ejecutar en memoria, dormido en memoria, listo para ejecutar en swap, durmiendo en swap, expulsado, creado y zombie. Descripción de proceso. Un proceso Unix es un conjunto de estructura de datos más bien complejas que proporcionan al sistema operativo toda la información necesaria para manejar y activar los procesos. Los elementos de la imagen de proceso están organizados en tres partes: contexto a nivel de usuario, contexto de registro, contexto a nivel de sistemas. Partes de contexto a nivel de usuario: texto, instrucciones, máquinas ejecutadas de programa, datos accesibles por parte del programa asociado a dicho proceso, pila de usuario. Contiene los argumentos, las variables locales y los punteros a funciones ejecutadas en modo usuario. Memoria compartida con otros procesos, usado para la comunicación entre procesos. Cuando un proceso está ejecutando, la información de estado del procesador se almacena en el área de contexto de registro: contador de programa, registro de estado del procesador, puntero de pila y registro de propósito general. El contador de programa direcciona de la siguiente instrucción a ejecutar. Puede tratarse del espacio de memoria del núcleo o de usuario de dicho proceso. El registro de estado del procesador contiene el estado del hardware del procesador al momento de la expulsión. El puntero de pila apunta a la cima de la pila al núcleo o usuario, dependiendo del modo de operación el momento de la expulsión. El registro de propósito general depende del hardware. El contexto a nivel de sistema contiene la información restante que necesita el sistema operativo: entrada de la tabla de procesos, área de usuario, tabla de registros por proceso, pila del núcleo. En la entrada en la tabla de proceso define el estado de proceso. Esta información siempre está accesible por parte del sistema operativo. Área de usuario: información de control del proceso que solo se necesita acceder en el contexto del propio proceso. Tabla de regiones por proceso: define la traducción entre las direcciones virtuales y físicas. Pila del núcleo: contiene el marco de pila del procedimiento del núcleo cuando el proceso ejecuta en modo núcleo. Entrada a los procesos Unix: estado del proceso, punteros, tamaño del proceso, identificadores de usuario, identificadores de proceso, descriptor de eventos, prioridad, señal, temporizador, pelín, estado de la memoria. Partes del área Unix: puntero de la tabla del proceso, identificador de usuario, temporizadores, vectores de manejadores de señales, terminales de control, campo de error, valor de entorno, parámetros de entrada y salida, parámetros de fichero, tabla de descripción del fichero de usuario, control de proceso. Solicita la entrada en la tabla de proceso para el nuevo proceso. Asigna un identificador del proceso único al proceso hijo. Hace una copia de la imagen del proceso padre, con excepción de las regiones de memoria compartida. Incrementa el contador de cualquier fichero en posesión del padre para reflejar el proceso adicional que ahora también posee dichos ficheros. Asigna al proceso hijo el estado listo para ejecutar. Devuelve el identificador del proceso hijo al proceso padre. Todos los trabajos se realizan en modo núcleo dentro del proceso padre. Continuar con el proceso padre, transferir el control al proceso hijo, transferir el control a otro proceso. Gracias.
La diferencia reside en que cuando se retorna de la función for, el parámetro de retorno se comprueba si el valor es 0. Entonces, este es el proceso hijo y se puede realizar una bifurcación en la ejecución del programa para continuar con la ejecución del programa hijo. Si el valor no es 0, este es el proceso padre y puede continuar con la línea principal de ejecución. En conclusión, finalmente se logró comprender la importancia de los procesos y las condiciones en las que un proceso se está llevando a cabo. El sistema operativo obtiene el control sobre el proceso actualmente en ejecución y también pudimos saber cómo opera el sistema operativo. Unix utiliza también dos categorías de procesos de sistema y procesos de usuarios. Los procesos del sistema ejecutan en modo núcleo y ejecuta código del sistema operativo para realizar tareas administrativas o funciones internas como reserva de memoria o swapping de procesos. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Espero que les haya gustado y pues que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por su tiempo. Adiós.